Clasificación A. Gobierno del Estado de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos a través de la señal de Canal 28. Hoy Escuela TV Repaso. Recuerden que hacemos un repaso todos los lunes y todos los viernes de lo que se ve en el transcurso de la semana. Estamos felices de poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias a la gente que nos sintoniza a través de la señal abierta de Canal 28 y por supuesto a los que nos ven a través de Facebook. Les mandamos un saludo y un abrazo grande. Ya estamos listísimos y el día de hoy tenemos un repaso bien intenso, pero también bien productivo, porque estaremos viendo en la siguiente hora todo lo que tiene que ver con el repaso de primero de secundaria. Y para eso tendremos la participación de 4 maestros maravillosos que nos dan su tiempo y todas sus ganas para este repaso de primero de secundaria. Así es que, chicos, muy atentos. Fíjense, vamos a comenzar con la maestra Idalia Garza, que ya está aquí con nosotros. Con ella vamos a ver todo lo referente al repaso de español e inglés. Pero eso no es todo. Más adelante la maestra Laura Alfaro, ella estará encargada del repaso de matemáticas. Y después viene geografía con el profesor Emilio Chapa. Y obviamente todo esto será interpretado por la maestra Adriana Valerio. Ella es la intérprete de lengua de señas mexicana que estará con nosotros en el transcurso de la siguiente hora. Así es que, ¿qué les parece si sin más preámbulo vamos a comenzar? Maestra Idalia, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Con qué vamos a iniciar? Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la asignatura de lengua materna, español, primer grado. Pues adelante, vamos a comenzar. Esto es Repaso Escuela TV, primero de secundaria. Adelante, maestra. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28. Sapos y ranas son de la familia de los anfibios. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron en la era mesozoica? Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la fórmula del agua. ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? Monterrey. Great! Good job, kids. Newton decía, a toda acción corresponde una reacción. ¿Cuánto es 7 por 4? En Nuevo León la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Soy la profesora Idalia Garza y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar juntos. A nombre del Estado de Nuevo León, del Gobierno del Estado y de todo el equipo de Escuela TV, te doy la más cordial bienvenida. Recuerda que para todos nosotros tú eres muy importante y eres justamente como nuestro Estado, extraordinario. Es por ello que todos los maestros de Escuela TV estaremos contigo cada lunes realizando el reforzamiento académico de lo más importante que hayas visto en Aprende en Casa. Hoy vamos a comenzar con español, lengua materna, así que te voy a pedir que pongas mucha atención porque los temas son muy interesantes. Recuerda que puedes ir tomando nota de lo que yo vaya mencionando. Para quienes nos escuchen en radio, bienvenidos también. Van a poder tomar nota de lo que yo mencione y si nos sintonizas a través de las redes sociales o de Canal 28, podrás tomar las fotografías necesarias de los apuntes que te parezcan más interesantes. ¿Qué tal si comenzamos con el primer tema? El primer tema que tú abordaste en las clases de Aprende en Casa durante la semana pasada fue el de la entrevista. Vamos a revisar qué es una entrevista.
Una entrevista no es otra cosa que un diálogo o una conversación basado en una serie de preguntas que una persona le realiza a otra, o puede ser a otras, para obtener información. Pero ¿qué tipo de entrevistas existen? Tenemos diferentes tipos de entrevistas. Hay entrevistas laborales, en las cuales la intención es conocer la experiencia laboral precisamente de una persona. Hay entrevistas también que se hacen a personas famosas para que nos cuenten lo que han hecho durante los últimos meses, si han realizado alguna obra teatral, algún disco, etcétera. Pero también tenemos las entrevistas que nos sirven como tema de investigación, y esa es la entrevista que vamos a ver el día de hoy. ¿En qué consiste la entrevista para investigación? Pues en entrevistar a una persona que conozca acerca de un tema de tu interés. ¿Para qué nos sirve una entrevista de investigación? Para conocer la entrevista de la persona que es especialista en un tema. ¿Y cuál sería la estructura de la entrevista? Pues básicamente tenemos tres partes. Primero, el inicio, en donde vamos a saludar y a presentarnos con el entrevistado y le vamos a presentar el propósito de nuestra entrevista. Además, tenemos el desarrollo. Durante el desarrollo de la entrevista, vamos a realizar una serie de preguntas con la finalidad de conocer su opinión acerca del tema que es de nuestro interés. Y por último, tenemos la conclusión o el cierre. ¿Qué es lo que se hace en la conclusión o el cierre de la entrevista? Pues primero, agradecemos a la persona por el tiempo que nos brindó y por los conocimientos que nos aportó. Posteriormente nos despedimos. Pero ¿qué te parece si vamos a analizar qué cosas debes tomar en cuenta para realizar una entrevista? Las cosas que tú debes tomar en cuenta son las siguientes. Primero, conocer el tema. ¿Para qué te sirve a ti? Pues si es necesario, si tendrías que improvisar, tú debes conocer el tema del cual vas a estar hablando con el entrevistado. Posteriormente, registrar la entrevista. ¿Para qué te sirve registrarla? Pues para tener toda la información necesaria de una manera escrita, pero esto es recomendable hacerlo al terminarla, porque si esperas más tiempo, posteriormente podrías olvidar detalles importantes. Así que lo recomendable es, al término de la entrevista, registrar de inmediato todos los datos necesarios. ¿Qué otro punto debemos tomar en cuenta? Saber para qué entrevistar, el propósito de nuestra entrevista, además de tener claro lo que le vamos a preguntar al especialista. ¿Qué conozco yo sobre el entrevistado? Yo debo tener un preámbulo acerca de la preparación académica o cultural de la persona a la que estoy entrevistando. También debo conocer cuáles son los medios de los que dispongo para realizar la entrevista. Pueden ser medios audiovisuales los que voy a utilizar. Puedo grabar un audio o un video. Y posteriormente debo tomar en cuenta solicitar el apoyo de una persona que me ayude a tomar notas, porque tal vez al yo estar haciéndole las preguntas a la persona entrevistada pueda no darme cuenta de ciertos detalles. Si hay alguien apoyándome a tomar notas, esto será de gran utilidad. Vamos a revisar ahora el tema de la carta formal. Presta atención en esto. Una carta formal es muy diferente a una carta familiar. No es como las que tú les escribes a tus amigos, a tus familiares o a alguna persona que tú conoces. La carta formal se caracteriza porque está dirigida a una persona que no conoces o que tal vez ostenta un puesto, un cargo importante en una empresa. Es un documento formal y por lo tanto debe utilizar lenguaje formal y fórmulas de cortesía. ¿Para qué nos sirve? Principalmente sirve para solicitar algo. Puede ser una beca, puede ser un servicio, entre otras cosas. Las fórmulas de cortesía que pueden utilizar son, por ejemplo, palabras como estimado señor, apreciable director, entre otros. ¿Para qué puedo usar los nexos dentro de una carta formal? Para darle coherencia y darle sentido a la carta que estoy utilizando. Pon atención en pantalla, si nos estás viendo en Canal 28, analiza el ejemplo que viene ahí de carta formal. No es necesario que distingas la letra, lo único que quiero es que veas el formato. No requieres más de 3 párrafos para una carta formal, porque en ellos puedes especificar las partes principales. En la introducción señalarías la idea principal y se hace directamente la petición. En el desarrollo estarías exponiendo los argumentos o los motivos para aportar los datos que tú tienes
para solicitar lo que requieres, ya sea un servicio, una beca, etc. Y por último, en el cierre, reafirmas la idea principal y te despides. Así como se ve en la imagen, así de corta, de sencilla, así puede ser una carta formal. No requieres más de una hoja. Vamos ahora con la diversidad lingüística de nuestro país. Este es otro tema que viste en Aprende en Casa. ¿Qué hay acerca de la diversidad lingüística? La diversidad lingüística es toda la que nos aporta la riqueza cultural que proviene de los pueblos originarios de nuestro país. Recuerda que en nuestro país existen diferentes lenguas indígenas y las más habladas son el náhuatl, el maya, mixteco, tzeltal y zapoteco, entre otras. ¿Qué legado nos aportan? Las lenguas indígenas nos aportan un gran legado porque a través de ellas podemos conservar el conocimiento que los pueblos originarios de nuestro país tienen, como el uso de ciertas plantas medicinales, la forma de sembrar, la época de lluvia, entre otros. ¿Y qué podemos hacer nosotros para conservar la diversidad lingüística? Pues lo principal sería crear condiciones propicias para que los hablantes de esas lenguas continúen usándolas, transmitiéndoselas a sus hijos y así poder preservarlas. Otro de los temas que vimos fue el de las fichas temáticas. Las fichas temáticas pueden o no tener imágenes. Una ficha temática es como la que puedes ver en la pantalla y ahí vamos a registrar la información más importante de un tema. En una ficha temática, nosotros vamos a registrar ideas principales acerca de un tema de nuestro interés que posteriormente vamos a exponer. En la ficha temática es muy importante que nosotros tengamos muy claro la diferencia entre la idea principal y algunas cuantas palabras claves o ideas secundarias. Puedes observar en la siguiente imagen un ejemplo de ficha temática que no tiene ilustración. Esto no le quita mérito a la ficha temática porque aquí me está resumiendo lo más importante de un tema. Enseguida, con el uso de la ficha temática, podemos realizar una exposición oral. ¿Para qué me sirve una exposición oral? Para presentar frente a un público lo más importante de un tema de interés. ¿Qué es lo que yo debo tomar en cuenta para preparar una exposición oral? Pues primero, determinar el propósito de ese tema que quiero presentar. Escribir una serie de preguntas guía que me van a ayudar para dirigir mi exposición. Realizar un índice donde voy a organizar toda mi información, seleccionar el lenguaje formal o informal dependiendo del tema y de la audiencia que voy a tener y por último redactar un guión. Cuando ya lo tenga y esté lista para mi exposición oral, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Lo primero, utilizar recursos para captar la atención. ¿De quién? Pues de todas las personas que van a estar en mi audiencia. ¿Qué tipo de recursos? El volumen de voz, el tono de voz, las imágenes, por ejemplo, aquí puedes ver en la imagen diferentes recursos gráficos. Entonces, eso nos serviría en nuestra exposición. Evitar el uso de muletillas, tales como ese tipo de muletillas, vamos a evitarlos. Y por último, conocer ejemplos de cómo hablar en público. De esta forma, estamos recapitulando lo más importante que se vio durante la semana pasada en Aprende en Casa. Te invito a que vayamos a un corte y en un momento regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Memoria, un espacio que nos permite recordar toda esa historia viva que existe en nuestra ciudad. Esas historias que no mueren y pese al tiempo están en nuestra memoria para tomar impulso. Buena Memoria. Viernes 8:30 de la noche.
hartazgo por falta de oportunidades. Elegimos mirar diferente y el olvido de años lo convertimos en disciplina y valores con educación de alta calidad, prepas militarizadas, uniformes y alimentos gratuitos para más de 3.500 jóvenes. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León. Los animales del planeta llegan a este juzgado tan salvaje para que los niños los conozcan y los entiendan. Jujujungla. Miércoles 2:30 de la tarde y domingo 10:30 de la mañana. Divertidos, son peligrosos, son irreverentes, son mariachi. Canal 28 te invita a disfrutar del docu-reality de la familia Cuellar, Son Mariachi, lunes 8:30 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, vamos a continuar, pero ahora con la asignatura de English as a Second Language. Vamos a la asignatura de inglés, segunda lengua. El día de hoy vamos a revisar la información básica para realizar al inicio de una entrevista, relacionándolo con lo que acabamos de ver en la asignatura de español. ¿Cuáles son las preguntas básicas que realizaríamos? Aquí tenemos un ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Idalia. Mi nombre es Idalia. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Monterrey. Yo vivo en Monterrey. What do you do? ¿Qué haces o a qué te dedicas? I am a teacher. Yo soy una maestra. Y al final, por cortesía, decimos frases como nice to meet you, gusto en conocerte. Esto lo viste en la primera presentación o el primer programa de Aprende en Casa. Posteriormente, la semana pasada, viste cómo pedir información acerca de una tercera persona. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en pantalla. El primero, quiero que pongas atención en este tipo de pregunta. Who's she? Who's she es la forma corta de who is she. ¿Quién es ella? Recuerda que aquí aparece con contracción o forma abreviada. Who's she? ¿Quién es ella? La respuesta podría ser she is Emma Watson. Ella es Emma Watson. She is an actress. Ella es una actriz. Si tú analizas en la estructura, estamos utilizando the verb to be. Estamos utilizando el verbo ser o estar. Sin embargo, en los ejemplos que estamos hablando el día de hoy, vamos a utilizar este verbo únicamente como la palabra ser. Si interpretamos, la traducción sería ser o estar. Aquí podría decir, ella es Emma Watson, ella es una actriz, y si yo quisiera hablar de la palabra estar, podría decir, she is acting in a new film. Ella está actuando en una nueva película, pero en este caso vamos a utilizarla únicamente como la palabra ser. Enseguida tenemos, who is he? ¿Quién es él? O who's he? De una forma con contracción. ¿Quién es él? He is Ricky Martin. He's a singer. Él es Ricky Martin, él es un cantante. De esta manera estamos empleando nuevamente la pregunta para obtener información de una tercera persona. También podemos encontrar una pregunta como, who's this? Y esto no es algo inapropiado en la lengua inglesa. A diferencia del español, nosotros no acostumbramos a decir, ¿quién es este o quién es esta? Decimos quién es él o quién es ella. En la lengua inglesa podemos utilizar preguntas como who's this o who is this para preguntar quién es. Y la respuesta sería, this is Tom Cruise. Él es Tom Cruise. He is an actor. Él es un actor. También tenemos, who's your favorite actor or actress? ¿Quién es tu actor favorito o tu actriz favorita? La respuesta incluiría, una respuesta completa sería, my favorite actress is Julia Roberts. Mi actriz favorita es Julia Roberts.
Después encontramos una pregunta para obtener información directa de la persona a la que nos dirigimos. What is your favorite TV program? ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? En lugar de TV program, en ocasiones puedes encontrar también TV show. ¿Cuál es tu programa de televisión favorita? En mi caso, la respuesta fue My favorite TV program is Escuela TV. Mi programa de televisión favorito es Escuela TV. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una pregunta utilizando esta estructura, hablando de una tercera persona? Bueno, pues lo único que voy a hacer es cambiar el orden de las palabras. Por ejemplo, en la pregunta donde decíamos Who is she? ¿Quién es ella? Si yo quiero preguntar directamente si ella es una actriz que tal vez yo conozco, entonces utilizaría como viene aquí abajo en la pantalla. Is she Julia Roberts? ¿Es ella Julia Roberts? Y si yo señalo la primera imagen, puedes ver que no lo es. Entonces la respuesta sería No, she is not. No, no lo es. O no, she isn't, con contracción, de forma abreviada. No, no lo es. Si fuera la respuesta correcta, diría Yes, she is. Sí, sí lo es. Lo mismo aplica para masculino. Únicamente vamos a cambiar el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Aquí tenemos el pronombre she. Estamos preguntando por ella. Si yo quiero preguntar acerca de uno de los dos hombres que vienen en las imágenes, entonces preguntaría ¿Is he Ricky Martin? Y la respuesta, si es positiva, sería Yes, he is. Sí, sí lo es. Si fuera negativa, o en caso de que yo esté señalando a otra persona, sería No, he isn't. Entonces vamos a recapitular un poco lo que hasta aquí hemos visto. Ponemos atención. La pregunta básica con la que vamos a obtener información de una tercera persona va a ser como aparece en la parte superior en tu pantalla, Who's she? ¿Quién es ella? Puede ser también Who's he? ¿Quién es él? Si yo quiero preguntar directamente, porque ya conozco o tengo una idea, una noción de quién es la persona, solo cambio el orden de las palabras. Lo voy a invertir y voy a decir, ¿Is she Emma Watson? Yes, she is. ¿Is she Julia Roberts? Yes, she is. O puede ser, ¿Is he? Si es en masculino, ¿Is he Tom Cruise? No, he isn't. O ¿Is he Ricky Martin? No, he isn't. Él es Ricky Martin, es él Tom Cruise, y la respuesta sería no, no lo es, en caso de ser negativa. Si analizas estas estructuras, el verbo que más estamos utilizando es el verbo to be. Vamos a revisarlo, por favor. Aquí tengo una tabla que te va a ser de mucha utilidad. En esta tabla estamos resumiendo cuáles son los pronombres en la lengua inglesa. Recuerda que a diferencia del español, cada uno de estos pronombres que vemos en pantalla se van a traducir de una forma diferente, pero además en el español normalmente decimos yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Aquí en el inglés es un poquito más específico y tenemos I para yo, you para tú, he para él, she para ella, it para eso o para él, hablando de un sustantivo común, por ejemplo, we para el caso de nosotros, you en plural para ustedes, and they para ellos. En la segunda columna tenemos la conjugación del verbo to be. En esta conjugación es muy importante que tú analices cuál es la respuesta para cada uno de los pronombres, puesto que este verbo se utiliza frecuentemente en todas las conversaciones y en las estructuras de diferentes preguntas en la lengua inglesa. Entonces lo correcto para el pronombre I sería I am. Enfrente lo puedes ver cómo queda de manera completa, I am, o lo puedes ver también enseguida como aparece con contracción, I'm, y significa exactamente lo mismo. De manera negativa diríamos I'm not o I am not en forma completa. La conjugación para el pronombre you, sería you are. Tú eres, o también podemos hablar con respeto, sería usted es. You are se puede escribir de forma corta con una contracción al decir you're. You are not en forma negativa o you're not. Después tenemos la tercera persona del singular y aquí quedaría igual para he,
she and it. Los tres se van a conjugar de la misma forma. He is, she is o it is. Él es, ella es o eso es. Aparece también la contracción para cada uno de ellos. Solamente le quitaríamos la i y después del apóstrofe tendríamos la letra S. His, she's o its. La forma negativa, he's not or he is not. She's not or she is not. It's not or it is not. Posteriormente vamos con las personas del plural. We, nosotros. You, ustedes. And they, ellos. Las tres personas del plural van a utilizar la misma forma del verbo to be en la conjugación. Sería we are, you are, and they are. Ustedes son, nosotros somos, perdón, era la primera, we are, nosotros somos, ustedes son y ellos son. Tenemos de forma completa, we are, you are, and they are. De forma abreviada, we're, you're, and they're. Y si lo formamos de manera negativa, podemos encontrar we are not or we're not. You are not o you're not. Y por último, they are not and they're not. Con esto estamos haciendo un repaso general del verbo, de uno de los verbos más importantes y más básicos que debemos aprender en la lengua inglesa para que puedas comunicarte. Recuerda que tienes que saber cómo conjugarlo correctamente con cada una de las personas o de los pronombres que acabamos de ver ahorita. Y también recordar que las preguntas que vimos, who's she, who's he, te sirven para obtener información de una tercera persona. Con esto damos por terminado el repaso de Aprende en Casa con respecto a la materia de inglés segunda lengua. Por mi parte ha sido todo, agradezco tu atención y te invito a que si tienes algún comentario que hacer, nos lo hagas saber a través de las redes sociales del Canal 28 o de la Secretaría de Educación. Muchas gracias y hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Me di cuenta de que esto del virus va para largo. Escuelas, parques y negocios cerrados. Muy triste todo. Y en los hospitales, gente bien grave, muriéndose. Pero es que la verdad, el gobierno no va a venir a ponernos un cubrebocas o a lavarnos las manitas. ¡No! ¡Qué poca! Hagamos lo que nos toca. Ponte el cubrebocas. Lava y desinfecta tus manos continuamente. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. No quisiera contarte, pero es necesario. Usa cubrebocas y gel antibacterial. Pero sobre todo, si no tienes que salir a trabajar, quédate en casa. Algo tan sencillo como esto puede salvarte la vida. Que estas cifras aumenten o se detengan depende de ti. No, porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están temiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? No, ¿verdad? Con esto no se nota, uno sale de incógnito. Bien, veamos. Soy la maestra Laura Antonia Alfaro Puón para servirles y les voy a dar la asignatura de matemáticas de primer año. Así que, chicos, como el tiempo apremia, recuerden, sana distancia, lavarse bien sus manos, cuidarse mucho, tener mucho cuidado con las personas que estén contagiadas y si nosotros tenemos algún síntoma, inmediatamente avisarlo a nuestros padres para poder tomar las medidas preventivas. Bien, vamos a ver, chicos, vamos a empezar rápido con nuestra asignatura que es matemáticas, así que pasemos a este lado. Matemáticas primer año. ¿Cómo les fue la semana pasada? Yo espero que bien. Sé que hablo muy rápido, pero ustedes saben que el tiempo en televisión es muy costoso, por lo cual de una vez empezamos. Saludos a mis chicos de radio. Bien, materiales necesarios. Lo más importante para nosotros en estas semanas de refuerzo, pues son la libreta, el lápiz, la pluma, porque vamos a trabajar. Y pues el juego de geometría, si acaso van a ser márgenes, realmente el día de hoy no vamos a ver geometría, y nuestra calculadora para los procesos rápidos. Más sin embargo, recuerden, preferiblemente hacer nuestros procesos nosotros mismos en nuestra libreta para poder estar practicándolos, porque habrá algún momento en el cual no nos dejen usar la calculadora, y si nosotros no los practicamos, pues se nos van olvidando. Muy bien, ¿cuál es el aprendizaje del día de hoy? El aprendizaje es conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. ¿Recuerdan qué significa viceversa? Viceversa significa lo contrario o al revés. Es decir, que vamos a ver fracciones decimales, escritura decimal y al revés también, o sea, de número decimal a fracción decimal. Bien, también algunas aproximaciones de fracciones decimales usando la notación decimal. Bien, ¿qué conocimientos previos necesito? Los conocimientos previos que yo necesito son saber los elementos de una fracción, los tipos de fracciones, la simplificación de fracciones, la fracción decimal y no decimal. Necesito también saber qué son las potencias de 10 y, por último, necesito saber dividir. ¿Se acuerdan cómo se divide? Es muy necesario. Bien. Elementos de una fracción. Esto es lo más sencillo. Recuerden que siempre les doy de lo más sencillo. Por ahí he oído mucho. Es que, maestra, eso ya lo vimos. Sí, pero recuerden que ahorita es repaso. Y aparte esto es los conocimientos previos. O sea, es lo que yo necesito saber. Elementos, lo más sencillo, lo básico. Numerador es el que me dice cuántas partes tomé de un entero. Y el denominador me dice en cuántas partes partí al entero. Muchos no lo tomamos en cuenta, pero la línea de una fracción me significa una división. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora qué tipos de fracciones tenemos. Tenemos las fracciones propias, que son aquellas en donde el numerador es menor al denominador, y tenemos las impropias, que es a la inversa, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Y por ahí algunos estarán pensando, maestra, le faltan las fracciones mixtas. Déjenme les digo que esas no existen. No existen las fracciones mixtas. Lo que existe son números mixtos, es decir, están formados por una parte entera y por una fracción propia. Por lo cual, al tener dos tipos de números, se llama realmente número mixto. Muy bien. Tenemos ahora también que saber la simplificación de fracciones. En ella tenemos que la fracción en su mínima expresión significa, por ejemplo, algunos de ustedes han escrito un medio en alguna otra forma. Yo creo que a lo mejor han puesto 3/6, o a lo mejor 5/10, o a lo mejor la más sencilla, 2/4. Muy bien. Entonces, eso se llaman fracciones equivalentes, que quiere decir que tengo distintas fracciones que me representan la misma parte de un entero, pero que las escribo de forma distinta. Bien. También tengo la fracción decimal. La fracción decimal es aquella en la cual nuestro denominador es una potencia de 10. ¿Qué es eso de la potencia de 10, maestra? Quiere decir que multiplico el 10 por sí mismo cierta cantidad de veces. Por ejemplo, 10 por 10 son 100, 10 por 10 por 10 son 1000 y así sucesivamente nos podemos ir. Entonces, esas son las potencias de 10. Ahora también podemos escribirlo en forma de fracción equivalente. Por ejemplo, 7/70, 1/2, 96/100 o 96 centésimos,
y 538 sobre 10,000. Maestra, ¿eso los puedo convertir a números decimales? Sí. Recuerden que cuando dividimos entre 10, 100 o 1000, solo recorremos el punto hacia la izquierda, la cantidad de ceros que tengo. Bueno, eso es una fracción decimal. Pero ¿de qué otra manera la puedo escribir? Bien, veamos. Otra manera de escribirla, una fracción decimal, por ejemplo, les decía ahorita, 5 décimos es igual a tener un medio. A lo mejor muchos no decimos que un medio es una fracción decimal, pero lo que sucede es que está escrita en su mínima expresión. Recordemos, fracción equivalente de un medio sería 5 décimos, y ahí es en donde sí notamos que es una fracción decimal. Bueno, ahora lo contrario, otro tipo de fracciones son las fracciones no decimales. ¿Cuáles son esas? Las fracciones no decimales son aquellas que no son finitas. Maestra, ¿qué significa no finitas? Pues finita, ¿a qué le suena? Es fin. Entonces, no finita significa que no tiene fin. Es decir, que son infinitas, no tienen un término. Y también les conocemos como número periódico o decimal infinito al convertirlos a números decimales. El ejemplo más sencillo que tenemos es un tercio. Si yo divido un tercio, y aquí me voy a ir rápido por cuestiones de tiempo, si ustedes hacen la división, pues no contiene, voy a ir poniendo punto decimal, voy a ir agregando ceros, voy a ir dividiendo, y me voy a dar cuenta que siempre me va a dar 3, 3, 3, 3. Bueno, ese es un decimal periódico. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo como 0.3 con una rayita arriba. La rayita arriba me implica que es decimal periódico, es decir, que se va a repetir siempre el mismo número. Otro ejemplo, 7 novenos. De igual manera que el de arriba, significa que voy a dividir 7 entre 9, por lo cual me voy continuando y me doy cuenta que siempre se me va a repetir el 7. Entonces, esta sería 0.7 periódico, ¿de acuerdo? Entonces, este es un decimal periódico o infinito y la otra es una fracción decimal porque tiene un fin. Bien, ejemplos de conversión de fracción a número decimal. Por ejemplo, tenemos 3/4. Si dividimos 3 entre 4 y hacemos nuestra división en nuestro papel o en nuestra libreta, nos vamos a dar cuenta que nos da 0.75, es decir, 3 entre 4. Y también tenemos, por ejemplo, 5 centésimos. De ahí tenemos que si la hago a una fracción equivalente sería 1 sobre 20 o un veinteavo, le dicen algunos, y al hacer la división me quedaría 0.05. Esa sería la conversión de una fracción a un número decimal. Bueno, maestra, ¿y qué tal si lo tengo al revés? Ahora de un número decimal a una fracción. Pues, por ejemplo, si yo tengo 7.8, esto sería igual a tener, se escribe de la siguiente manera. Escribo el número arriba en el numerador y abajo pongo una potencia de 10 con tantos ceros como decimales tenga. Es decir, solo tengo una decimal, por eso tengo 10. Simplificando esta fracción, es decir, yo en este caso saco mitad, me doy cuenta que me queda como 39 quintos. Tengo otro ejemplo, 0.35. Aquí tengo 35 sobre 100 y eso sería igual a, dividiendo entre 5, al simplificarla me quedaría 7 veinteavos. Muy bien, entonces de decimal a fracción nada más pongo la misma cantidad en el numerador y en el denominador pongo una potencia de 10 con tantos ceros como decimales tenga. Bien. Siguiente aprendizaje esperado y este es sobre porcentajes. Y aquí lo que yo quiero es saber cómo identificar las distintas formas de escribir un porcentaje, porque un porcentaje no nada más lo puedo escribir con el símbolo de por ciento, también lo puedo escribir en forma de fracción común o de número decimal. Vamos a ver, ¿qué conocimientos previos necesito yo? Pues necesito qué significa el por ciento, necesito cómo obtener porcentajes, también necesito saber conversión de fracción a número decimal, que esto lo acabo de ver ahorita, y por último necesito saber todas las operaciones básicas, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Bien, entonces, ¿qué significa por ciento? Significa por cada 100. Es decir, un ejemplo, si a mí me dicen 45%, eso sí significa 45 de cada 100. También tengo
Por ejemplo, si a mí me dicen que me hacen un descuento en una compra, eso significa que le voy a restar una cantidad. ¿Qué cantidad? Pues el porcentaje que me están diciendo. Si me dicen que aumentó, por ejemplo, me aumentaron el salario el 50%, que eso sería realmente una utopía, es decir, algo muy lejano, pero eso significa que voy a aumentar el interés que me dan, el porcentaje. Y por último, nosotros aquí en México usamos mucho lo que es el IVA. Este es un impuesto al valor de las cosas y en nosotros la mayoría de las cosas les aumentamos un 16%, es decir, que multiplicamos por 0.16. Bien, algunos ejemplos. 28% sería 28 de cada 100. Al hacer la división nos quedaría 0.28. También tenemos 4.5%. Ahí me quedaría 4.5 entre 10, pero como no puedo tener un decimal en el numerador, lo escribo como 45 sobre 100, es decir, agrego otro 0. Y eso nos quedaría como 0.45. Y un ejemplo más, el 100%. El 100% sería 100 sobre 100 y esto sería 1. Muy bien. Veamos, tengo un ejemplo muy sencillito y muy práctico. Dice, en una tienda de electrodomésticos voy a comprar un mini split con los calores que hace y este es inverter para ahorrar en energía y me cuesta 10,190. Entonces, esto me dicen que es sin IVA. A mí me piden cuánto pagaré por ese mini split ya con el descuento, pero también con el IVA. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, pues lo que tendría que hacer sería multiplicar los 10,190 por 0.25. ¿Por qué por 0.25? Porque ese sería el porcentaje. Bien, después a la cantidad que me dé, se la resto a los 10,190 y nos quedaría 7,642.50 o 0.5. Ahora bien, recordemos que nos falta el 16% del IVA, por lo cual multiplico por 0.16 y al final pues hago la suma de esas cantidades y nos quedan 8,865.3. Esa sería mi respuesta. Eso sería lo que yo pagaría por ese mini split. Pero hay otra forma de hacerlo más sencillo. Si a mí me hacen el 25% de descuento, quiere decir que voy a pagar el 75%. Entonces multiplico por 0.75. Y ya por último, sacaría el 1.16% y obtendría la misma respuesta. Chicos, sé que fui muy rápido. Nos vamos a el corte y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Contigo a la distancia, IMCINE y Canal 28 llevan a tu hogar el ciclo Día Nacional del Cine Mexicano, del 15 de agosto al 15 de septiembre. 12 films que rinden homenaje al séptimo arte. Sábados y domingos a partir de las 9 de la noche y lunes a viernes 11 de la noche. Y amigos, estamos en un momento crítico de la pandemia y necesitamos que todos le entremos de frente y hagamos lo que nos toca. Ya conoces las recomendaciones: lávate las manos, mantén la sana distancia, no salgas de casa si no es necesario y utilice el cubrebocas. No podemos hacerlo por ti, no podemos hacer lo que te toca a ti. Quítate las excusas, sigue las recomendaciones y póntelo. Gobierno de Nuevo León. No importa de qué país seas, lo importante es que eres un niño con alma de aventura. Colores de Latinoamérica. Martes, miércoles y jueves, 4:30 de la tarde. Domingo, 9:30 de la mañana. Canal 28. La televisión de todos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bienvenidos, buenos días. Estamos ahora en la sesión de Geografía, primer grado de secundaria. Ya saben que es un repaso. No olviden que estamos todavía con la contingencia y aunque hay algunas situaciones que ya hemos superado, seguimos con las medidas preventivas. No olviden lavarse las manos, el uso de cubrebocas y lo que ya ustedes han estado haciendo durante los últimos meses. Vamos a iniciar nuestro trabajo con los materiales que vamos a ocupar en caso de que los tengan disponibles. Tenemos a la mano, en pizarrón en pantalla, por favor, tenemos a la mano la libreta, el bolígrafo, el lápiz, el libro de texto, los colores y la regla. En caso de que sea necesario, los pueden usar para hacer anotaciones o para hacer lo que ustedes consideren. Recuerden que no hay actividades como tareas, es un repaso de lo que durante las últimas 2 semanas han hecho con Aprende en Casa. Escuela TV toma este tiempo para hacer un repaso de los contenidos que revisaron de geografía de primer grado. Tenemos actividades a realizar. Primero, las preguntas de conocimientos previos, tan importantes para iniciar la clase. Tenemos 2 organizadores gráficos que nos van a ayudar, como su nombre lo dice, a organizar la información para poder hacer el repaso de manera más eficiente. Y tenemos también, dentro de estos 2 organizadores gráficos, tenemos un par de ejercicios que podemos ir haciendo al mismo tiempo que conmigo aquí en el pizarrón. El eje que vamos a revisar es naturaleza y sociedad. El tema es recursos naturales y espacios económicos. Tenemos 2 aprendizajes esperados para el día de hoy. Distingue los principales espacios económicos de México y su importancia para la población. Y el segundo es compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con las 2 palabras clave de estos aprendizajes. La palabra distinguir y la palabra comparar. Ya saben que distinguir es conocer la diferencia que hay de una cosa con otras, entre una cosa u otras. Y comparar es examinar 2 o más objetos para descubrir sus diferencias o sus semejanzas. Así que vamos a distinguir primero y luego a comparar. Vean por favor esa fotografía. Vamos a aprovechar lo que ya sabes, lo que ya estuviste viendo en 2 semanas. Revisaste un contenido que tenía que ver con actividades económicas o espacios económicos. ¿Qué ves en la fotografía? Hay 6 imágenes en un collage para que puedas distinguir las actividades que la población está desarrollando. ¿Ya identificaste las fotografías? ¿Qué observas? ¿De dónde provienen estos productos? ¿De qué parte nos llegan a la ciudad, a nuestra casa, a las tiendas? ¿Cómo llegan a nuestros hogares? ¿Y qué otras actividades se desarrollan en nuestro país? ¿Listo? ¿Tienes las respuestas ya? ¿Qué observas? ¿De dónde provienen? ¿Cómo llegan a nuestros hogares? ¿Y qué otras actividades se desarrollan en nuestro país? Bien, para que pueda ser más sencillo para ti, revisa este organizador gráfico en pantalla. Tenemos del lado izquierdo espacios económicos, el primario, el secundario y el terciario. Características de cada uno. En el primario se obtiene materia prima del medio natural, actividades del sector, agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal o también llamada aprovechamiento de la madera. En el secundario tenemos la transformación de materias primas en un producto elaborado. Actividades de este espacio, la minería, los energéticos y la industria. Tenemos en energéticos al gas natural, al petróleo y algún otro mineral de uso industrial. Terciario, prestación de servicios a la sociedad o a la comunidad. ¿Qué actividades se desarrollan? Servicios de gobierno, salud, hospitales, educación, turismo. Recuerda que una actividad económica es cualquier actividad relacionada con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso de información. Ahora,
Revisa la lista de actividades económicas que tienes al centro de la pantalla, de la letra A a la letra H, y trata de colocar una letra al lado del producto o la actividad que se ve en las imágenes. Tenemos en la parte izquierda, en la parte superior, plata, tenemos un espacio cultural, tenemos un espacio de esparcimiento, un sitio arqueológico, tenemos un bosque con madera, tenemos una plataforma de petróleo, ganado vacuno, tenemos un pez, hay un hombre trabajando en la industria y tenemos una producción de cereales. De esas letras, selecciona la que le corresponda a cada producto. ¿Ya lo tienes? Agricultura, sí, la superior derecha, en la parte alta. Pesca, no tiene ningún problema para que lo identifiques, y así todas las demás. Recuerda que el Canal 28 está haciéndonos el favor de poner en YouTube y en Facebook estas actividades para que las puedas recuperar más adelante y las puedas elaborar. No es una tarea, vuelvo a repetir, para que no tengas problema con esa actividad si de momento no puedes desarrollarla. Obténla de YouTube u obténla de Facebook y ahí tendrás tiempo para luego elaborarla. Tenemos ahora el segundo aprendizaje que revisamos a lo largo de las 2 semanas, la calidad de vida. Recuerda que para medir la calidad de vida de una población se revisan diferentes indicadores. Hay un organismo de cooperación económica y de desarrollo que se encarga. Este organismo, cuando nos da información sobre el aspecto de cómo vive la población de algún lugar, lo que hace es darnos información de varios indicadores. Los principales son 4 indicadores para revisar la calidad de vida. ¿Qué factores se toman en cuenta? Obsérvalos. El primero, los ingresos, es decir, el dinero que produce una población, el dinero que el poblador, que la persona produce con su actividad económica. El segundo, el empleo, el nivel de empleo de la población, cuánta gente hay empleada y cuánta gente hay desempleada. El tercero, la salud, tan importante hoy en día por el trabajo que nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales desarrollaron a lo largo de esta pandemia y siguen desarrollando todavía. Y el último, el medio ambiente, que también está el ambiente de esa comunidad y cómo viven en relación a ese cuidado del ambiente. Para que puedas comparar, que es el asunto propio de ese aprendizaje, tenemos 3 países, Noruega, México y Sudáfrica. Compara, por favor, las barras que ves al lado de cada uno de los indicadores. Manejamos 4. Esta publicación que tienes tú aquí, la fuente se llama Índice de una Vida Mejor, que es un proyecto de la OCDE, dijimos que era un organismo de cooperación y desarrollo económico, maneja toda esa serie de indicadores: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico y salud. Pero se toman en cuenta 4 indicadores. Ingresos, revisa la barra de Noruega, la de México y la de Sudáfrica. ¿Ves la diferencia? Educación, revisa la barra de Noruega en color verde, en México y en Sudáfrica. Medio ambiente y por último salud. ¿Cuál de los 3 países tiene mejor nivel de satisfacción de la calidad de vida? Es evidente. Si mides la distancia que hay en las barras, te vas a dar cuenta que Noruega tiene un nivel de satisfacción mayor que el resto de los países comparados. Eso lo podríamos hacer con el resto de los países, tendríamos espacio para poder hacer un estudio más pormenorizado. De momento estamos haciendo un repaso. Recuerda que a lo largo de las semanas de repaso estuviste revisando estos contenidos. ¿Listo? Vamos a revisar rápidamente estos 4 indicadores, 5 indicadores. La pregunta de inicio, respondiste las interrogantes que te planteé cuando estábamos viendo el collage de fotografías. ¿Distinguiste los espacios económicos? ¿Revisaste que había agricultura, ganadería, pesca para los primarios? ¿Que había minería, industria para los secundarios? ¿Y que había turismo, educación, salud, servicios financieros para el terciario? Si es así, pon un diplosoma o palomita al lado de cada una de las casillas. ¿Respondiste en forma correcta a la actividad? Recuerda que está en YouTube y en Facebook para que la puedas responder. ¿Comparaste los indicadores de la calidad de vida en diferentes regiones del mundo? Vimos Noruega, Sudáfrica y México. Lo comparamos al final.
Y por último, ¿contestaste las interrogantes que se presentaron durante las 2 semanas que tuviste el repaso? Esto tiene que ver con las semanas anteriores. Si has estado trabajando y has estado cumpliendo con tus actividades, que es muy importante que lo hagas, recuerda que son 3 semanas de repaso y ya estamos en la última. ¿Listo? ¿De acuerdo? Te agradezco tu atención. Nos veremos en una siguiente sesión para revisar el resto de los aprendizajes. Recuerda, si no hay necesidad de salir, quédate en casa, sigue en casa y sigue las medidas que siguen recomendando las autoridades correspondientes. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV. Canal 28, la televisión.